Gato Pardo acaba de entrar en el Faro de la Ser. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos encantados de tenerte aquí, pero comienzo siempre estas entrevistas pidiéndoos un seudónimo para arrancar esta conversación. Así que, ¿cuál eliges tú? Presunto. Presunto. Vale. Este es un viaje radiofónico que arranca en el mar y termina en un faro. Y siempre pregunto a mis gatopardos por la primera vez que vieron el mar y la relación que han establecido con el mar. ¿Tú recuerdas tu primera vez de estar en el mar, con el mar de frente? Tengo recuerdos del mar, del más bonito que tengo. Es la primera vez que bañé a mi hijo en el mar. Y sentí esa sensación de meter a mi hijo en el mar. Y fue en el mar Caribe, un mar verde azulado, distinto a todo, cálido. Y recuerdo mi hijo estirando los brazos para que lo cogiera y lo sacara del agua, y yo lo que quería era dejarlo que flotara, que se integrara en ese mar, ¿no? Porque ese mar me ha dado mucho a mí en mi vida. ¿El mar Caribe? Sí. Y no por pirata, ¿eh? Que podría ser también. Que podría ser. Por supuesto que sí. ¿Y tú, por ejemplo, cuando eras pequeño, recuerdas tener ganas de ir a la playa, siendo tú de tierra adentro? Sí, lo que pasa es que no era una atracción. A mí eso de las olas, de no saber qué había ahí abajo y tal, me ponía un poco nervioso. De hecho, todavía me cuesta trabajo tirarme al agua cuando se tira la gente en medio de un barco. Vamos a tirar a bañarnos aquí. Yo creo que va a salir cualquier bicho grande de por allá abajo, y yo, si no lo veo venir, pues la verdad que me incomoda mucho, ¿no? Yo tengo que ver venir a los animales de frente hacia mí. No me gusta verlos sentirlos cuando no los veo, ¿sabes? Uh-huh. Necesito verlos. ¿Cómo era tu abuelo, el serio? Era un hombre bajito, chapado a la antigua, de los que se creían que el hombre era el que mandaba en la casa. Equivocadamente se lo hacían creer, como a casi todos. Uh-huh. Porque siempre he considerado que las familias son un matriarcado. En este caso, el serio era el que imponía algunas leyes, algunas normas, quería hacer las cosas a su manera, y los demás lo que hacían era dejarle que él creyera que lo hacía así, que esa era la inteligencia en aquellos momentos en los que los pantalones los llevo yo. Qué frase más rara, ¿no? Y más dura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pantalones? Pero era un hombre que al final aceptó el sino de su vida y consiguió convertir una mala experiencia en su capricho, que era su nieto, que era yo. Ah, sí. Claro. ¿Cuándo murió tu abuelo? Mi abuelo murió, yo tenía apenas 2 añitos. O sea Aún que... recuerdo el silbido que él hacía, era camionero. Él era camionero, él condujo autobuses y tal, y siempre que venía de trabajar, él me traía algo. Y al principio de la calle empezaba a silbar. Y el silbido yo lo escuchaba y salía corriendo a la calle. Entonces, en aquellos momentos había un programa en la tele que se llamaba Las Manos Mágicas, uh-huh, que eran 2 manos blancas que hacían juegos de magia. Y yo lo veía con él, me sentaba en sus rodillas y él me miraba con una admiración y como, ole mi nieto. Entonces yo creo que cambió mucho su vida el que yo existiera. Uh-huh. ¿Y cómo era tu abuela? Tu abuela Dolores. Era... Tú te criaste mucho con ella, ¿no? Claro. Mucho tiempo. Pura bondad. Ella me llevaba al colegio y yo le decía, abuela, ¿dónde me llevas? O sea, yo no quería ir al colegio ni loco. Era una fenómena, porque aún recuerdo cuando me hacía merengue con un tenedor y la clara de un huevo en un plato, taca, 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 y me montaba un merengue que no me lo he comido en ninguna cafetería, ni panadería, ni repostería del mundo. Le echaba 2 cucharadas de azúcar. Venga, cómetelo, niño. Me enseñó a leer en un periódico. Te enseñó a leer tu abuela, sí, en un periódico. Yo La aprendí, M con la A. Sí, Ma. Y me juntaba las letras. Luego ya me di cuenta que las letras, cuando vas creciendo, te las juntan los banqueros, ¿sabes? ¿Por qué dices eso? Hombre, porque luego las hipotecas. Claro, te lían a ponerte letras la por todos lados. La letra del coche, la letra. Claro. Pero la primera que me enseñó la importancia de las letras fue mi abuela.
Y aún así me he dado cuenta que las letras te persiguen siempre, oye. Ujú. Tú te criabas mucho tiempo, ¿no? Con tu abuela Sí, Dolores. sí. Pasabas con ella temporadas. Sí, sí, yo pasaba temporadas con ella. Nosotros, por circunstancias de la vida, mi madre pues nos dejó con ella un tiempo y ella se encargaba de mí. Eso fue en Jaén. Sí, En en Jaén. Jaén, ¿no? ¿Cómo Sí. recuerdas, si tú cierras los ojos y te vas a ese momento, a esos meses en los que vivías con tu abuela Dolores en Jaén, ¿qué recuerdas, aparte del merengue? No sé, ¿recuerdas el delantal de tu abuela, la Todo. bata, si ella canturreaba? Recuerdo como su olor, sus formas, cómo se le sudaba aquí en el cuellecillo, que lo tenía regordito, que le caía una gotita de sudor siempre, porque siempre estaba atareada y haciendo cosas. Esa mujer no paraba. Y recuerdo ese afán de que no le faltara nada a sus niños, de que, venga, come y esto y lo otro, ¿sabes? Esa lucha, ¿no? Algo que no he sentido nunca con nadie en mi vida, solamente con ella. El cómo nos consentía, ¿sabes? El sentirte protegido Totalmente. por ella. Sí, y yo era un trasto que, cuidado, que me acuerdo un día que yo quería una bicicleta y ella consiguió que yo tuviese una bicicleta. Y el primer día que la estrené, la estrellé contra una contra una pared y llegué a mi casa con la rueda en una mano y el manillar en otro, ¿no? Y mi abuela, niño, que lo que tenía ahorrado me lo he gastado en la bicicleta y ya la he estropeado. O sea, era un todo, ¿no? Era un todo. Tiraba para adelante con todo, ¿no? No he visto una mujer más capaz que ella en mi vida. Ujú. Cuéntame la escena esa en la tintorería, cuando te bajaba a la tintorería y como ella le iba contando a todo el mundo, Bueno. y entre la tintorería dices, ahí me gané igual mis primeros Claro. 5 duros. Ella era muy graciosa porque, ¿sabe usted quién es este niño? Y es un chiquillo. Este niño es fulanito. Y yo miraba a mi abuela diciendo, pero abuela, todo el mundo le cuenta mis cosas. Y entonces ella era como su secreto, pero a voces. Es que lo sabía todo el mundo. Yo ya por donde iba andando ya me conocía a toda la gente. Y había abajo una tintorería que recuerdo ese olor a tintorería. O sea, no sé si tú alguna vez has estado en una tintorería esta antigua de... Sí. que había unas planchas grandes y las planchas eran como que bajaban unas plataformas, ¿sabes? Aquello era cutre, ropa por todos lados, oscuro en lo que era el bajo del edificio, como el portal... El semisótano, sí. ¿no? Sí, y sí. ese era un olor que se impregnaba todo el edificio entero, una casa antigua, de esta grande, con pasillos muy largos, en los que jugábamos a pillar y al escondite y a todo. Y había un señor abajo que evidentemente sabía mi historia, vamos, y si no la sabía, mi abuela se había enterado. Se la había contado. Vamos. Y me decía, niño, si es verdad lo que dice tu abuela, demuéstramelo y te doy un duro. Vamos, que sí se lo demostraba. Le hacía el espectáculo que él me pedía, me daba el duro, que fueron los primeros sueldos que empecé a ganar, y me iba corriendo a la pastelería a comprarme un negrito, que era un pastel de merengue con chocolate, que era lo más grande del mundo. Y yo llegaba todo contento con mi negrito. Y ahí empecé yo a darme cuenta que el dinero había que ganárselo trabajando. Uh-huh. Hay una escena que también me gusta mucho, fíjate que estás hablando de olores casi desde que hemos empezado. Sí. Que es cuando abrías la puerta del Museo del Jamón, aspirabas y decías, esto es lo más parecido al paraíso, ¿no? Ese olor a jamón que tenía el Museo del Jamón, que es un sitio donde te venden jamón y te venden bocatas. No, yo llegaba allí, pegaba dos respiraciones profundas y ya había cenado. Decía, ya no tengo para más, porque si me gasto lo que tengo aquí... Huele que alimenta, nunca Bueno, mejor dicho, claro. O te pedías una tapita, pero eso era increíble. Yo llegaba allí y veía todos esos jamones colgados y yo decía al camarero, ¿pero son de verdad o son de mentira? No, chiquillo, los jamones son de verdad. Yo nunca había visto eso. Cuando llegué aquí a Madrid y entré en el primer museo del jamón, yo me quería quedar a vivir allí. Ese era lo más parecido a lo que yo pensaba que podía ser mi paraíso, ni un parque de bolas como hay ahora, que de hecho me he metido en muchos, ni nada. Jamones por todos lados colgados. ¡Oh, qué alegría! Oye, ¿y cómo es tu madre? ¿Cómo la recuerdas de joven? Muy guapa, mi madre muy guapa, una mujer tremendamente guapa. Hay fotos que tengo de ella que le veo la carilla así rubita, ¿sabes?
Y bueno, yo creo que fue inocentemente pagó el pato, que en aquel momento era muy complicado de tirar para adelante. Muy Muy complicado. complicado. En aquella situación de vida era como una deshonra muy grande y bueno, pues le tocó. Fíjate, tu madre se quedó embarazada, como tantísimas mujeres se han quedado embarazadas, millones de mujeres, y tu padre, ¿no? No reconoció esa paternidad. Eso le ha pasado a millones de mujeres. Claro. Pero hace 50 años eso se guardaba como un secreto. De hecho, los niños que vivían esa circunstancia, o las niñas, cuando les preguntaban, decían, no, mi padre está de viaje, no, mi padre se ha muerto. Pero en tu caso no. En tu caso, tu madre siempre te dijo la verdad. Hombre, eso se lo tengo que agradecer eternamente a ella. Nunca cultivó el odio ni el rencor en mí. Simplemente era una circunstancia que había que aceptar, ¿sabes? Y más siendo un hombre con una fama desorbitada y que tenía revolucionado el país, ¿no? Entonces, claro, para mí no tenía importancia, porque mi padre podía ser cualquiera de los que iban allí a la puerta del colegio a buscar a sus niños, pero por desgracia era una persona que tenía mucho poder y mucha fuerza. Y quizás mi madre en aquel momento, pues imagínate la desesperación que podría sentir y la frustración, ¿no? Que a mí no me ha importado nunca, al revés, yo estoy feliz, porque si no hubiese existido esa coincidencia, yo no estoy aquí ahora mismo contigo, ¿no? Entonces yo estoy agradecido encima de eso, ¿no? Pero creo que una madre en aquel momento, o en cualquier otro momento que siente un rechazo, una mujer, madre que siente un rechazo, y ya no solo a ella que lo puede asumir, hacia su hijo, yo creo que tiene que ser muy duro, ¿sabes? ¿Tuviste esta película? Vamos a escuchar un fragmentito. ¿Es este el muchacho de que me hablaste? Este es, tú ya conoces al maestro. Sí, señor. Rafael dice que tienes genio. Ya sé Vamos cuál a es. verlo. Tú tranquilo, esa vaquilla es muy buena. Se pueden hacer muchas cosas. Toma. Aprendiendo a morir se llama la película, en la que sale Manuel Benítez del Cordobés, de Aprendiendo a morir. casi de novillero, y tiene ese título, Aprendiendo a morir. Bueno, la he visto muchas veces. Ha sido quizás mi película de cabecera, podríamos decirlo. Ahora entiendes por qué me digo el presunto, ¿no? Sí. Porque me llevan muchos años de mi vida siendo el presunto. Porque, efectivamente, te quiero preguntar la pregunta que hago siempre a los gatopardos, ¿no? Manuel Díaz el Cordobés se ha puesto presunto de seudónimo. Pues porque ha sido la identidad que me ha marcado durante muchísimo tiempo, porque he tenido que estar constantemente convenciendo, persona por persona, gente por gente, contándole mi verdad, porque a veces tu verdad no es lo más importante en el mundo. Lo más importante es la verdad, no la tuya, ni la de otro, sino la verdad. Y la verdad es como la luz, siempre sale para adelante, no se puede ocultar. La verdad sale, tarda más o tarda menos, pero sale. Y a mí no me hacía falta que me dejaran de llamar presunto, era hasta cómodo en aquel momento buscar una identidad. Quizá ahora que la he encontrado, te puedo decir que tampoco es para tanto. Oye, ¿es verdad que cuando supiste las pruebas de ADN que ya confirmaban que eras el hijo de Manuel Benítez, se lo contaste a una vaca que estaba rumiando a tu lado y dijiste, al final era verdad? Mira, llega un momento en tu vida que tú, como persona, dices, a mí no me importa. A mí me cree quien yo quiero que me crea y no tengo por qué convencer a nadie. No me importa. Ya llega un momento que tú crees la palabra de una madre y no dudas de ella. Pero va pasando el tiempo. Tienes hijos, tienes familia y tú quieres darles a ellos una identidad real. Decir, mira, esto es así y tienen derecho a saberlo. Y un día por la mañana me levanto y pongo la tele y sale un abogado diciendo que había descubierto el caso de una señora que había sido la hija de un señorito de un cortijo y al final
había muerto el hombre, pero le hicieron una prueba de ADN al hijo de este hombre y se descubrió que la hija de la señora de servicio era su hija. Y yo le digo a mi mujer, voy a llamar a este hombre. Y Virginia, ¿pero cómo que va a llamar a este hombre? Sí, yo voy a llamar a este abogado. Ya he visto el nombre y me lo voy a googlear. Y lo llamé y le dije estas palabras. Buenos días, yo soy Manuel Díaz. Yo quiero hablar con usted para ver si podemos conseguir ver mi identidad, a ver si usted me puede echar una mano. Me fui para allá y aquello fue una película muy rara porque había que hacer unas pruebas de ADN. Ellos iban a coger una prueba de este señor y le iban a comprar conmigo. Digo, mira, ¿qué me estáis contando? ¿Esto es una película del oeste americano? ¿Aquí que me aparece James Bond o qué? Y así fue. Entonces yo recuerdo una angustia durante mucho tiempo porque digo, pero Dios mío, ¿he hecho lo correcto? ¿Tu madre lo sabía? ¿Todo tu entorno sabía que no estabas tanto el mundo en lo ese sabía. proceso? No, porque lo hice con mi mujer solamente y yo tenía necesidad de hacerlo. Digo, yo de una vez por todas tengo que tirar para adelante de esto. Entonces tú imagínate cuando a ti te empiecen a hacer pruebas como si fuesen PCR, a meterte palos por la boca para cogerte saliva, no sé qué, para compararla con la identidad de este señor que ya la tenían conseguida. Y tú empiezas a dudar de todo y te da vuelta en la cabeza, estaré haciendo bien, mal, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero yo no tengo la culpa, pues sí, pues no sé qué. Y el día que mi mujer sale de casa y me llama a los 10 minutos y me dice, la prueba es positiva, tienes un 99,9% de coincidencia con la prueba de Manuel Benítez, pues yo le dije, muy bien, pero a los 3 minutos se me aflojaron las piernas y como estaba echándole de comer al ganado, había una vaca rumeando a mi lado y empecé a hablar con ella. Y le digo, ¿tú sabes que eres mi padre? Y la vaca me miraba como diciendo, este chalao. Digo, que mi padre es el cordobés, hija, que lo hemos conseguido. O sea, yo creo que ese animal alucinó conmigo, pero yo mismo aluciné conmigo, ¿no? Era una emoción, una sensación. Y cuando fui a decírselo a mi madre, nos abrazamos los dos, imagínate, el llanto de ella, ¿no? Y la emoción, yo, tranquila, no pasa nada, ya está. Fíjate, cuando tú en realidad ya lo tenías todo conseguido, tú ya tenías, bueno, por supuesto la gente te adora, el público te quiere muchísimo. Mira, has dicho una cosa al principio, es que tu madre te crió sin rencor y eso lo has transmitido en cada una de las entrevistas que has dado, ¿no? Y eso lo has dicho así, como si fuera, ¿no? Como si fuera algo natural y en realidad es algo excepcional. Que todo el mundo sepa, porque lo habéis contado, que tu padre te ha rechazado públicamente, que no ha querido reunirse contigo. Cuando has dicho lo de que todavía sueñas que un padre va a buscarte, claro, a la puerta del colegio, está reflejando todo lo que has pasado, ¿no? Lo que ha pasado tu familia, lo que has pasado tú. Pero siempre se te ha visto sonriendo. Siempre has dicho que tú sigues queriendo ese abrazo con tu padre. Y eso, lo que te digo, es bastante excepcional en un mundo como este. Bueno, yo creo que había una oportunidad. Las personas no cometemos fallos, creo. Aprendemos y vivimos. Yo no me considero un fallo, ni considero que mi vida haya sido un fallo. Pero sí había una oportunidad. No creo que se haya perdido, porque hoy hablaba de un tema muy interesante, que es que cuando tú estás en una situación como la mía, tú te inventas, creas una persona con una imagen, con retales de otras personas que te gustarían que fuese esa persona que está contigo. No existe, es tu creación. Te creas un padre a retales, sí, ¿no? Sí. De uno, por ejemplo, cogí un ¿Quiénes trozo, formaban esos retales? Yo cogí un trozo del maestro Francisco Rivera Paquirri, que me ayudó mucho cuando empecé. Que te brindó su último turno en vida. Y me acuerdo perfectamente de su mirada cuando me miraba, como diciéndome, a mí no me digas nada, que yo ya lo sé. Que te creo. Conmigo estás cumplido. Eso es muy bonito, eso te da mucha confianza, mucha seguridad. Hay otro retrato de José Antonio Cordón Romero, un amigo de Antequera, que el destino quiso que falleciese en un accidente de moto, que también estaba ahí, me decía, Rubio, venga que tú vales, tú pa'lante. Fue el primero que me llevó a torear en mi vida, en un Talbot Horizon. No sé si había un coche. Un Talbot Horizon, sí. Que era un coche
ese era otro retazo. José Luis Martín Berrocal, mi suegro, también formó parte de ese retazo, ¿no? Y tú al final, cuando quieres darle identidad a ese muñeco que has creado, te das cuenta que la vida te sigue enseñando. Porque la imagen que yo he creado no es un personaje. Se ha separado del personaje, es una persona. Y es lo que yo muchas veces veo que le falta a Manuel Benítez. Separarse del personaje. Haber dejado aparcado ese personaje. Y convertirse en la persona, que es la que se podía haber acercado a mí como persona. Y a lo que yo le pedí, que era tomarme un café con él. Durante 5 minutos. Y solamente quería hacerle una pregunta, que era, ¿por qué? Punto, contéstame esto. Si hubiese sido fácil, ¿no? Y eso nunca lo he conseguido, ¿sabes? Eso es lo que más pena y frustración me da. Tú ahora, con la perspectiva y la seguridad que te da la justicia y tener la verdad, lo que decías, no es la verdad de uno ni de otro, es la verdad científica. ¿Tú alguna vez has entendido a tu padre? Por supuesto que sí, tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. ¿Entiendes? Yo creo que el miedo a veces se convierte en una gran verdad y te crees esa verdad, ¿sabes? Y considero que debe ser muy duro. Por eso las cosas hay que afrontarlas desde el minuto 1, no dejar que crezca esa sombra y que se vaya haciendo más grande y más fuerte. Pero yo no le reprocho nada. ¿Tú dirías que ha sufrido él con esta historia? Sí, mucho. En su interior seguro que sí. Y es una pena, ¿no? Que todo esto se quede en aprendiendo a morir, pero sin final. Aquí lo que hay que aprender es a vivir con lo que te toca. Que morir nos vamos a morir todos y no nos vamos a llevar nada. Esa es una certeza como un templo. Hombre, claro, ¿sabes? Que eso es lo que muchas veces a mí me hay dos cosas de los seres humanos que me ponen un poquito alterado. Una, que nos creemos que somos inmortales y cuando te empiezas a dar cuenta, claro, tiene que pasar un tiempo, ¿eh? Tienes que tener cierta edad para esto. No es que yo sea muy mayor, pero hay un momento en el que ya te das cuenta de que no somos inmortales, ¿sabes? Y eso me pone un poco nervioso, que nos creemos que tal. Y segunda cosa, que nos creemos que somos dueños de todo lo que tenemos aquí. Y es mentira, somos meros inquilinos que pasamos por aquí en un suspiro. Y que nos preocupamos de amasar fortuna, de bienes, de trabajar como locos, sin darnos cuenta que lo más grande que tenemos es nuestro tiempo. ¿Cómo emplear ese tiempo? ¿Con quién emplearlo? ¿Y de qué manera emplearlo? Y ahí es lo que me da coraje muchas veces. Esta reflexión me ha costado trabajo tenerla, ¿eh? Fíjate, y lo dices tú, que te pones delante de un toro. Sí. Lo de, ¿no? Creernos inmortales. Bueno, pero es que yo encuentro ahí una libertad porque vivo el ahora y el presente a 100%. Es como transportarte, ¿sabes? A otro plano de tu vida cuando estás delante de un toro. Y eso te engancha. Eso es lo que te engancha. Esa libertad que no he sentido en ningún otro sitio en mi vida ni en ningún otro lugar. O sea, tú has dicho muchas veces que te hiciste realmente torero por tu padre, ¿no? Que él ha sido tu referencia, que por limpiar la imagen de tu madre te hiciste torero. Imagínate que consiguieras ese abrazo. Igual ponías fin ya a tu carrera, porque al final habías conseguido lo que pretendías después de tantos años, ¿no? Sería justo poder regalárselo a él. Sería muy justo que lo sintiera él. Y para él sería muy, muy gratificante, te lo puedo decir. Me sentiría más feliz por él que por mí. Fíjate lo que te digo. Más por él que por mí. Porque yo sé que él lo necesitaría más que yo, seguro. A mí me abraza mucha gente hoy en día. Mis hijos, mi mujer, mi madre, mis hermanos. Mucha gente me abraza. Yo creo que egoístamente ese día yo me sentiría más feliz por él que por mí. ¿Y serías capaz bueno, ahora vuelves sí. a los ruedos, pero tú serías capaz de decir, ya he conseguido el abrazo, dejo de torear? Porque esto es lo que yo he estado deseando toda mi vida. Pues, si te digo la verdad, y si tuviese que cumplir así las cosas, lo haría. ¿Por qué no? Sí. Porque a mí en el fondo, llegar hasta aquí, jugarme la vida casi 2000 veces, casi 2000 tardes,
tener 24, 25 cornas pegadas, 2 prótesis de cadera de titanio, huesos partidos por 2 lados. Me hubiese valido la pena todo esto si él hubiese dicho, tómate un café conmigo. Porque fue lo que yo elegí, yo tenía que llamar la atención de alguna manera y mi estandarte fue buscar desesperadamente. Cuando tú buscas desesperadamente encuentras, ¿sabes? Yo me acuerdo un día en Getafe que era la noche más triste de mi vida porque me había salido fatal una novillada y el empresario me dijo, pues ya no te voy a contratar más porque de esos días que tienes malos, que tienes todo negativo, todo te sale mal. Y yo me fui solo, cabizbajo, andando. A las 2 de la mañana me senté en un banco, busqué en mi calcetín izquierdo y saqué un Fortuna. Arrugado y aplastado y medio sudado, 2 cerillas en una caja y lo encendí. Y le pegué 3 calas que me costaba trabajo hasta que pasara el humo porque eso ya se podía llamar cigarro. Y dije, se acabó. Me voy a mi casa, me pongo a trabajar. Y algo haré, ¿no? Y antes de que se acabara ese cigarro, dije, pero ¿cómo llego yo a mi casa ahora si soy la esperanza de mi gente? Con las manos vacías. ¿Cómo llego a mi casa si soy la esperanza de ellos? No, no me voy, me quedo. Y en ese momento exacto, mi vida volvió a cambiar de nuevo. ¿Sabes? Por eso te digo que son momentos, cosas. En ese momento otra vez tuve que coger mi estandarte y creer en mí otra vez como he tenido que creer 1000 veces. Yo he escuchado tantas veces el no que cuando escuchaba el sí me enfadaba. Te lo juro. Y sabes que has vuelto, fíjate que has vuelto a tu abuela. Has dicho al principio de esta entrevista, yo solamente me he sentido cobijado de verdad en los brazos de mi abuela o por mi abuela. Y luego tú has sido el cobijo de un montón de gente. Mucha gente ha pasado por mí y pasan pero ¿Cuánta gente te ha llamado en este año de pandemia, Manuel Díaz? mucha gente. Para decirte, oye, estoy arruinado, no Sí. puedo dar de comer a mis hijos. Perdóname, y amigos y conocidos, gente que me toca la fibra y que lo sé, y algunos que no me han llamado y lo sé que las van a pasar muy canutas, ¿entiendes? Y eso es lo peor que hay en este mundo. No hay cosa más mala que no poderle darle a los tuyos lo mínimo, que ya no te estoy diciendo lujos o lo mínimo, por lo menos una ilusión de vida, por lo menos una ilusión del día a día, ¿sabes? Y eso por desgracia lo vamos a vivir y lo estamos viendo. Esto es muy gordo lo que está pasando, pero va a pasar. Va a pasar. Y vamos a salir para adelante. Recuerdo mucho cuando era chico, que decía mi abuela, mira, Manolito, nosotros nos comíamos las cáscaras de la naranja, de chicos en la posguerra. Yo miraba a mi abuela con un pedazo de bocadillo, me gustaba mucho pan, aceite y azúcar. Sí. ¿Sabes? Esa era mi merienda favorita. Y yo decía, mi abuela es una exagerada. Pues yo pienso que ahora, cuando nuestros nietos les contemos esto, nos van a tratar de chalaos, van a decir, qué exagerado es mi abuelo, ¿no? Pero estamos pasándolo muy mal, ¿no? Y gente que se ha ido. Por cierto, no quiero pasar en blanco sin recordar a Quique. ¿A Quique San Francisco? Sí. ¿Qué relación tenías con él? Mira, la última vez que tuve con él fue un programa de televisión y nos hipnotizaron a los dos. Era de hipnotismo y tal. Sí. Y era genial. Era genial. Y nada, pues que donde esté seguro que nos está escuchando, seguro que es un gato pardo. ¿A que sí? Hubiera sido un gato pardo fantástico. No, y lo es. Y lo es, efectivamente. ¿Sabes que el último anuncio que hizo de Campofrío, ¿no? Él hacía de la muerte. Sí. Cosas de la vida. Cosas de la vida. La única certeza que tenemos. Hombre, para eso nacemos, por eso lo que hay que hacer es evolucionar hasta que llegue ese momento y en la balanza del final de tus días que tengas más momentos vividos bonitos que feos. Aunque son compatibles, yo creo que necesitamos de los dos. Para saber que un momento es bonito, tenemos que haber vivido un momento feo. Si no, no tendría sentido vivir un momento bonito, ¿no crees tú? Ya tenemos que ir despidiéndonos, pero oye, ¿vuelves a los ruedos por ti o por los demás? Porque es el momento. Porque es el momento que hay que dar el paso adelante. Porque hay que cerrar un círculo. Porque es mi vida. Porque es mi estandarte. Y porque me necesitan.
pregunto siempre a mis gatopardos quién es o ha sido el faro de su vida. ¿Quién es o ha sido el faro de Manuel Díaz el Cordobés? Manuel Benítez Pérez, el cordobés. Ahora te voy a llevar a un faro. En un acantilado, está sonando el mar, está la lámpara del faro girando. Elige a quien quieras que te acompañe en ese faro y voy a poner una música, una canción que sé que te gusta mucho. Pues en ese faro, a mi lado, María Virginia, mi mujer, mi parte, como digo yo, la parte mía más completa, mi otra parte. Y a nuestra manera. ¿Por qué te gusta tanto My Way? Porque yo creo que siempre vivió a mi manera. Which I'm certain I've lived a life that's full. I've traveled each and every byway and more, much more than this. I did it my way. Manuel Díaz el Cordobés, muchas gracias por ti. haber estado esta noche aquí con nosotros. Gracias por acurrucarme. Buenas noches. Como un gatito pardo. Ha sido un placer. Gracias. Too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this.